Es la pregunta del millón, nunca mejor dicho, y además absolutamente imprescindible de que la contestemos. Es decir, que ante esta pregunta no es posible encogerse de hombros ni decir que no se sabe, porque entonces sí nos colocaríamos en una situación de desesperación absoluta. El ser humano entonces sí no sabría qué hacer. Se toma la rienda de la vida en ese proceso que se ha llamado siempre y que lo han llamado muchos autores, y que yo por supuesto lo defiendo esa terminología, el proceso de llegar a ser persona. El ser humano tiene un desarrollo biológico perfectamente codificado por la genética, que va a llegar a su máxima expresión alrededor de los 20 años. Me da igual, a los 18, a los 22, donde el cuerpo está ya terminado, está perfecto, donde el desarrollo cerebral también está completado, y donde a partir de ahí el cerebro se transforma en un órgano que va a ir almacenando conocimientos, adquiriendo conocimientos, y va a transformarse en un órgano a través del cual el ser humano va a emerger como tal ser humano. Ya sé que esto puede ser muy discutido y puede pensarse que es un pensamiento pues muy metafísico, incluso algunos dirán que es un pensamiento teológico o religioso. No, es un pensamiento claramente humanista, es un pensamiento que piensa que el ser humano tiene en sí, desarrolla en sí la capacidad de autodirección. Y está basado en hechos empíricos, está basado entre otras cosas en la historia. En la historia desde el Cromañón hasta nuestros días, en la historia que hace que unos hombres van desarrollándose, empiezan a hablar, se ponen de pie, esto no eran hombres, eran homínidos, y un buen día pues empiezan a pensar que los cadáveres no son una cosa que se abandona en el camino, sino son una cosa que tienen que preservarse o que tienen que enterrarse porque representan algo. En ese momento, es decir, que es el culto a la muerte, o el respeto a los muertos, un animal, cuando uno de la manada se muere, pues lo dejan y siguen atrás. Muchas veces, si son cachorros, la madre puede estar dando vueltas alrededor del cachorro algún día, hasta que el cachorro empieza a pudrirse, y la madre se da cuenta que está muerta y se va. No hay ningún animal que entierre a sus muertos. Los homínidos tampoco enterraban a sus muertos, hasta que llega un momento en el proceso evolutivo que los entierra. Y cuando los entierra, ¿qué es? Que han tomado conciencia, real o falsa, yo no quiero entrar a la discusión eso, de que ahí hay algo que trasciende la pura biología que tenía ese individuo cuando vivía. Mutatis mutandis, el ser humano empieza a crear el arte, empieza a crear la simbolización, desarrolla el lenguaje y después desarrolla lo que todos sabemos en la historia de la humanidad. Pues bien, si el ser humano como especie ha desarrollado toda una historia que nos lleva desde el Cromañón hasta los tiempos actuales, el ser humano individual es de esperar que también desarrolle esa misma historia en sí mismo. Esto es lo que los científicos llaman la ontogenia y la filogenia, es decir, la ontogenia del ser humano, también en cierta medida, estoy haciendo una metáfora, no se me tome al pie de la letra, está desarrollando el proceso de llegar a ser la máxima expresión de un ser humano. ¿Y cuál es la máxima expresión de un ser humano? Un ser que es consciente de sí, que conoce sus limitaciones, que las maneja, que se relaciona con los demás, que los respeta, que se respeta a sí mismo, que se hace responsable de sus acciones y que hace lo que piensa y siente y por tanto no tiene ninguna incongruencia entre sus pensamientos y su conducta. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace en la medida que se va construyendo una personalidad que en definitiva es un sistema de valores. Esto que tanto se habla ahora, los valores, es un sistema de valores. ¿Y qué es un sistema de valores? Lo que es bueno o es malo para mí, lo que es bueno es malo para mí. Yo, que ya tengo unos añitos, he ido construyendo a lo largo de mi vida toda una serie de consideraciones acerca de lo que es bueno y lo que es malo para mí. ¿Eso coincide con los sistemas de valores o con los códigos de valores, con los códigos éticos, con los códigos morales? Sí, ¿por qué no? O no, o no. Pero ese es el sistema que hace que yo me gobierno a mí mismo. Y el gobernarse a sí mismo es el destino de todos nosotros. Vuelvo a repetir, ¿podemos renunciar a eso? Podemos renunciar, pero si renunciamos a eso, renunciamos exactamente a lo
que tenemos más propio de nosotros mismos y por tanto renunciamos a las posibilidades de dirigir nuestra vida. Si no renunciamos a eso, dirigimos nuestra vida. ¿Es un proceso fácil? No es un proceso fácil. Ustedes recuerden la cantidad de libros que se han escrito sobre eso, que fundamentalmente Erich Fromm fue el que acabó poniéndolo en la portada de un libro, pero había mucha gente que lo había dicho y no lo había visto en una portada, que es el miedo a la libertad. Por supuesto que este proceso es azaroso, por supuesto que este proceso es difícil, por supuesto que en este proceso podemos sentirnos inseguros, lo que sea, pero evidentemente es el proceso a lo cual nos lleva el hecho mismo de ser humanos.